Después de que me jubilé, escondí discretamente mi indemnización millonaria, mis 5 casas y $20 millones en ahorros. Esa noche, mi hijo tiró mis maletas a la calle y gritó que de ahora en adelante esa casa era suya, que me fuera a vivir con los indigentes. Yo solo sonreí, lista para reescribir las reglas y hacerlo pagar por su crueldad. Porque Rafael no sabía nada. Absolutamente nada. Y cuando lo descubriera, ya sería demasiado tarde. Me llamo Lucía. Tengo 63 años y acabo de vivir la noche más humillante de mi vida. Pero también la más reveladora. Verán, mi hijo siempre creyó que yo era solo una secretaria común. Una mujer simple que trabajó toda su vida para darle lo básico. Nunca le conté la verdad. Nunca supo que fui gerente financiera durante 40 años. Nunca supo que la empresa me pagó una indemnización de $3 millones al jubilarme. Y definitivamente nunca supo que cada propiedad que él creía que era suya, en realidad estaba a mi nombre. Esa noche llovía. Recuerdo el sonido de las gotas golpeando el pavimento mientras mis maletas se abrían en la calle, mi ropa esparciéndose por el suelo mojado. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Algunos grababan con sus teléfonos. La humillación era completa. Rafael estaba parado en la puerta de la casa, esa casa donde lo crié, donde pasé noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre, donde celebramos cada cumpleaños, cada logro. Su esposa Estela estaba detrás de él, con esa sonrisa venenosa que siempre tuvo desde el día que la conocí. Necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Hace 3 meses me jubilé. Fue un viernes por la tarde. La empresa organizó una pequeña ceremonia. Mis compañeros lloraron. El director me entregó un cheque que casi me hace desmayar. $3 millones. 40 años de lealtad tienen su precio. Pero yo no dije nada en casa. Esa misma semana, visité a mi abogado Joaquín, un hombre de confianza que manejaba mis asuntos desde hacía 15 años. Le pedí que moviera todo. Absolutamente todo. Las 5 propiedades que compré a lo largo de mi carrera, incluyendo la casa donde vivía Rafael. Los 20 millones que acumulé invirtiendo sabiamente cada bono, cada aumento. Todo quedó protegido, oculto, seguro. Rafael llegó a casa ese viernes y apenas me miró. Estaba ocupado con su teléfono. Estela preparaba la cena en la cocina, pero no para mí. Nunca para mí. Yo comía sola en mi habitación, como una extraña en mi propia casa. Esa noche les dije que me había jubilado. Rafael levantó la vista apenas un segundo y dijo que ya era hora, que una mujer de mi edad debería descansar. Estela soltó una risita. Pregunté si querían saber sobre mi indemnización. Rafael respondió que no importaba, que seguramente era algo insignificante. Yo asentí y me fui a mi cuarto. Pasaron las semanas. Yo observaba. Los escuchaba. Rafael hablaba por teléfono sobre vender la casa. Decía que ahora que yo estaba jubilada, era momento de que ellos tomaran el control. Estela comentaba con sus amigas que finalmente se desharían de la vieja estorbosa. Pensaban que yo no entendía, que mi edad me había vuelto tonta. Me trataban como si fuera invisible. Como si 40 años de sacrificio no significaran nada. Una tarde, Estela entró a mi habitación sin tocar. Me dijo que necesitaban el espacio para convertirlo en oficina. Que buscara otro lugar donde quedarme. Tal vez con alguna amiga. O en un asilo. Yo pregunté si Rafael estaba de acuerdo. Ella sonrió y dijo que había sido idea de él. Mi corazón se quebró en ese momento. No por la traición, porque ya la esperaba, sino porque confirmaba todo lo que temía. Mi hijo se había convertido en un extraño. En alguien que yo no reconocía. Esa misma noche hablé con Joaquín. Le conté lo que estaba pasando. Él me dijo que tenía todo el poder legal para actuar. Que la casa estaba a mi nombre. Que podía echarlos cuando quisiera. Pero le pedí que esperara. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba que se rebelaran completamente. Joaquín me advirtió que podía doler. Yo le dije que ya dolía. Que un poco más no haría diferencia. Rafael empezó a traer agentes inmobiliarios a la casa. Les mostraba cada habitación como si fuera el dueño. Hablaba de precios, de remodelaciones, de planes futuros. Yo pasaba por ahí y él ni siquiera me presentaba.
Los agentes me veían como parte del mobiliario viejo que también habría que desechar. Uno de ellos preguntó si yo venía incluida en la venta. Todos rieron. Yo también reí, pero por razones muy diferentes. Estela comenzó a vender mis cosas. Mis muebles antiguos, los cuadros que coleccioné durante años, incluso la vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Decía que necesitaba hacer espacio, que todo era viejo y feo. Yo no dije nada. Solo tomaba fotos de cada cosa que vendía. Joaquín me explicó que eso serviría después. Cada objeto vendido era evidencia. Cada humillación, documentada. Los vecinos empezaron a preguntarme si estaba bien. Doña Mercedes, que vivía al lado, me dijo que había escuchado gritos. Que Rafael le gritaba a Estela que yo era una carga, que debían deshacerse de mí rápido. Don Carlos, del otro lado, me ofreció ayuda. Le agradecí, pero le dije que todo estaba bajo control. Él no me creyó. Nadie me creía. Todos me veían como una pobre anciana siendo abusada por su propia familia. Y tenían razón. Pero lo que no sabían era que esta pobre anciana tenía un as bajo la manga. La noche de la expulsión llegó sin aviso. Yo estaba en mi habitación cuando Rafael entró como un huracán. Me dijo que empacara mis cosas, que me iba esa misma noche. Pregunté por qué. Él gritó que porque esa era su casa ahora, que él pagaba todo, que yo no aportaba nada. Le recordé que nunca me pidió dinero para nada. Se rió en mi cara. Dijo que eso era porque sabía que yo no tenía nada que dar. Estela apareció detrás de él con bolsas de basura. Comenzó a tirar mi ropa dentro sin cuidado. Mis vestidos, mis zapatos, todo revuelto. Yo intenté detenerla, pero Rafael me apartó. Me dijo que no me atreviera a tocarla, que respetara a la dueña de la casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero mantuve la calma. Respiré profundo. Recordé las palabras de Joaquín. Paciencia. Documentación. Justicia. En 30 minutos mis maletas estaban en la calle. La lluvia caía con fuerza. Rafael me empujó hacia la puerta. Le pedí al menos esperar a que parara de llover. Él se rió y dijo que los indigentes no esperan el clima perfecto. Que me acostumbrara. Estela filmaba todo con su teléfono, riéndose, diciendo que esto serviría para mostrárselo a sus amigas. Salí a la calle con mis maletas destrozadas. La ropa flotaba en los charcos. Mis zapatos se hundían en el lodo. Los vecinos seguían mirando. Algunos sacudían la cabeza con pena. Otros simplemente cerraban las cortinas, incómodos con el espectáculo. Doña Mercedes bajó corriendo con un paraguas. Me lo ofreció con lágrimas en los ojos. Le dije que estaba bien, que todo estaría bien. Ella no entendía cómo podía estar tranquila. Yo tampoco se lo podía explicar todavía. Rafael cerró la puerta con un golpe que resonó en toda la calle. Escuché cómo ponía el seguro. Como si yo fuera una ladrona. Como si no hubiera pagado cada centavo de esa casa durante 25 años. Estela gritó desde adentro que finalmente eran libres. Que celebrarían esa noche. Y así lo hicieron. Desde la calle podía ver las luces encendidas, escuchar música, risas. Estaban festejando mi expulsión como si fuera Año Nuevo. Don Carlos salió de su casa y me ayudó a recoger mi ropa. Me ofreció quedarme en su casa esa noche. Le agradecí, pero le dije que tenía dónde ir. Él insistió. Le expliqué que de verdad estaba bien, que esto era temporal. Me miró con esa expresión que todos tenían. Lástima. Pena. Como si estuviera viendo a una mujer destruida. Pero yo no estaba destruida. Estaba furiosa. Y la furia, cuando se controla, se convierte en algo mucho más poderoso que la venganza. Llamé un taxi. El conductor me ayudó a subir las maletas empapadas. Me preguntó si estaba bien. Le di la dirección de uno de mis departamentos en el centro de la ciudad. Uno que compré hace 10 años como inversión. Rafael nunca supo de su existencia. Era un lugar hermoso, en el piso 12 de un edificio moderno, con vista a toda la ciudad. Mientras el taxi avanzaba por las calles mojadas, saqué mi teléfono y le escribí a Joaquín. Solo 3 palabras. Ya es momento. Llegué al departamento pasada la medianoche. El portero me reconoció. Me preguntó si todo estaba bien,
si necesitaba ayuda con el equipaje. Le dije que sí a lo segundo. Subimos en el elevador en silencio. Abrí la puerta de mi departamento y respiré profundo. Olía a limpio. La empresa de limpieza que contraté venía cada semana, aunque yo casi nunca lo usaba. Era mi refugio secreto. Mi lugar de paz que nadie conocía. Me di una ducha caliente. Dejé que el agua se llevara la lluvia, el lodo, la humillación. Pero no el plan. El plan seguía intacto en mi mente, creciendo, tomando forma. Me puse ropa cómoda y me serví una copa de vino. Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Desde ahí arriba, todo parecía pequeño, manejable, controlable. Joaquín me llamó a las 7 de la mañana. Me preguntó si estaba segura de seguir adelante. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Me explicó el proceso. Primero, notificación formal de desalojo. Rafael y Estela tenían 30 días para abandonar la propiedad. Si no lo hacían, vendría la orden judicial. Después, recuperaríamos cada objeto que vendieron o destruyeron. Teníamos fotos, recibos, testigos. Era un caso perfecto. Le pregunté por las otras propiedades. Joaquín me confirmó que todo estaba en orden. La casa de la playa en Cancún. El departamento en Guadalajara. El local comercial que rentaba por $15,000 mensuales. La casa de campo en Querétaro. Y por supuesto, la casa donde Rafael creía ser el rey. Todo a mi nombre. Todo protegido. Todo documentado. Esa mañana fui al banco. Necesitaba ver mis estados de cuenta. Necesitaba confirmar que todo seguía ahí. El gerente me recibió con una sonrisa. Me ofreció café. Revisamos juntos cada inversión. Los 20 millones estaban intactos. Mejor que intactos. Con los intereses del último trimestre, había crecido a $21,300,000. El gerente me felicitó por mi disciplina financiera. Me preguntó si necesitaba mover algo. Le dije que todavía no. Que pronto vendría con instrucciones específicas. Mientras tanto, Rafael y Estela celebraban. Doña Mercedes me llamó esa tarde para contármelo. Había visto camiones llegando a la casa. Estaban comprando muebles nuevos. Un televisor gigante. Electrodomésticos de lujo. Estela publicaba todo en sus redes sociales. Fotos de la sala remodelada. De la cocina nueva. Escribía cosas como finalmente nuestra casa luce como debe. Como si yo hubiera sido el problema. Como si mis cosas hubieran sido lo feo. Pasé los siguientes días visitando cada una de mis propiedades. Quería verlas, tocarlas, confirmar que eran reales. La casa de la playa estaba alquilada a una familia americana. Pagaban $3,000 mensuales. El contrato tenía 2 años más. El departamento en Guadalajara lo usaba un profesor universitario. Hombre tranquilo, siempre puntual con la renta. El local comercial era una cafetería exitosa. Los dueños acababan de renovar el contrato por 5 años más. Cada propiedad representaba años de trabajo, de decisiones inteligentes, de sacrificios que nadie vio. Mientras otras mujeres compraban carteras de diseñador, yo compraba bienes raíces. Mientras otros gastaban en vacaciones lujosas, yo invertía en el futuro. Mi futuro. El que Rafael creía que no existía. El que Estela pensaba que era miserable. Joaquín me citó en su oficina una semana después de la expulsión. Tenía los documentos listos. La notificación de desalojo estaba redactada. Solo necesitaba mi firma. Leí cada palabra cuidadosamente. Todo estaba perfecto. Firmé con mano firme. Joaquín me preguntó cómo quería proceder con la entrega. Le dije que quería estar presente, que quería ver la cara de Rafael cuando recibiera los papeles. Coordinamos con un notario para el día siguiente, martes por la tarde. Joaquín dijo que sería mejor ir con testigos. Llevamos a su asistente y a un escribano público. Llegamos a la casa a las 3 en punto. Toqué el timbre. Estela abrió la puerta. Me vio y su cara se transformó. De sorpresa a desprecio en segundos. Me preguntó qué quería. Si venía a rogar. Le dije que solo venía a entregar unos documentos.
Rafael apareció detrás de ella. Llevaba puesta una camisa cara que yo nunca le había visto. Zapatos italianos. Un reloj que brillaba en su muñeca. Todo nuevo. Todo comprado con dinero que probablemente consiguió vendiendo mis cosas o endeudándose creyendo que la casa era suya. Me miró con fastidio. Me preguntó qué quería. Si no había entendido que ya no era bienvenida ahí. Joaquín dio un paso adelante. Se presentó como mi abogado. Rafael se rió. Dijo que yo no podía pagar un abogado ni aunque quisiera. Que dejara el teatro. Joaquín simplemente le extendió el sobre. Rafael lo tomó con desconfianza. Lo abrió. Comenzó a leer. Vi cómo su cara cambiaba. De burla a confusión. De confusión a incredulidad. De incredulidad a pánico. Estela le arrebató los papeles. Leyó en voz alta. Notificación de desalojo. Propietaria legal Lucía Fernández. 30 días para desocupar. Sus manos temblaban. Me miró como si me viera por primera vez. Me preguntó si esto era una broma. Le dije que nunca había hablado más en serio en mi vida. Rafael gritó que era imposible. Que la casa era suya. Que yo no tenía nada. Joaquín sacó una carpeta de su maletín. La abrió con calma. Mostró las escrituras originales de la casa. Todas a mi nombre. Fecha de compra. 25 años atrás. Hipoteca pagada completamente hace 8 años. Rafael intentó arrebatar los documentos. Joaquín los apartó. Le explicó que eran copias certificadas. Que los originales estaban en el registro público. Que podía ir a verificarlo cuando quisiera. Que todo era completamente legal. Estela comenzó a gritar. Decía que yo era una mentirosa. Que había falsificado documentos. Que Rafael siempre pagó los servicios de la casa. Joaquín sonrió. Le explicó que pagar servicios no te convierte en propietario. Que yo había sido generosa permitiéndoles vivir ahí sin cobrarles renta. Que esa generosidad había terminado. Que ahora tenían 30 días exactos para marcharse. Rafael me señaló con el dedo. Su cara estaba roja de la ira. Me preguntó desde cuándo planeaba esto. Si siempre había sido mi intención humillarlo. Le respondí con voz tranquila que yo nunca planeé nada hasta que él tiró mis maletas a la calle. Que él escribió este final. Que yo solo estaba respondiendo a sus acciones. Me llamó víbora. Me dijo que era una madre horrible. Que me arrepentiría. Le dije que la única que se arrepentiría era él. Que 30 días pasaban rápido. Que sugería empezar a buscar dónde vivir. Estela se abalanzó hacia mí. Joaquín se interpuso. Ella gritó que no nos moveríamos. Que llamaría a la policía. Joaquín le explicó con paciencia que si llamaba a la policía, ellos verificarían quién era la propietaria legal. Que terminaría peor para ellos. Que mejor aceptaran la realidad. El notario levantó el acta de notificación. Rafael y Estela se negaron a firmar. El notario les explicó que no importaba. Que la notificación era válida con o sin su firma. Que el reloj ya estaba corriendo. 30 días desde ese momento. Si no desocupaban, vendría la orden judicial. Y entonces sería peor. Mucho peor. Salimos de la casa con la misma calma con la que entramos. Detrás de nosotros, Rafael gritaba que esto no se quedaría así. Que hablaría con abogados. Que me demandaría por todo lo que tenía. Joaquín me susurró al oído que dejara que gritara. Que los gritos no cambiaban la ley. Que la casa era mía y punto. En el carro, Joaquín me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que sentía alivio. Que por primera vez en meses podía respirar. Que ver la cara de Rafael al darse cuenta de que no era el dueño de nada había valido cada segundo de humillación. Joaquín me advirtió que los próximos 30 días serían difíciles. Que Rafael intentaría todo. Que debía estar preparada. Y tenía razón. Al día siguiente, Rafael apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección. Tocó la puerta como loco. Gritaba que necesitábamos hablar. Que había sido un malentendido. Que podíamos resolverlo en familia. No le abrí. Le hablé a través de la puerta. Le dije que cualquier comunicación debía ser a través de Joaquín.
que no tenía nada que hablar con él. Se quedó ahí 2 horas, tocando, suplicando. Finalmente se fue. Esa noche me llamó 37 veces. No contesté ninguna. Me dejó mensajes de voz. En los primeros estaba furioso. Me insultaba. Me maldecía. En los del medio intentaba razonar. Decía que había cometido un error. Que estaba arrepentido. En los últimos lloraba. Decía que era su madre. Que cómo podía hacerle esto. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Los vecinos me mantenían informada. Doña Mercedes me contó que Rafael contrató un abogado. Un tipo barato que prometió que podía revertir el desalojo. Que argumentarían posesión por años de residencia. Joaquín se rió cuando le conté. Me dijo que eso no aplicaba cuando el residente era familiar directo viviendo por permiso del propietario. Que Rafael estaba desperdiciando dinero. Que mejor lo ahorrara para la mudanza. Don Carlos me dijo que Estela había organizado una reunión con los vecinos. Intentaba convencerlos de que yo era una mala persona. Que estaba abusando de mi propio hijo. Que habían vivido en esa casa por años y tenían derechos. La mayoría de los vecinos la escucharon por educación, pero nadie le creyó. Todos habían visto cómo me trataban. Todos recordaban la noche de la expulsión. Pasaron 2 semanas. Rafael no se movía de la casa. Seguía comprando cosas. Como si gastar dinero fuera a cambiar algo. Estela publicaba fotos de una sala de cine que instalaron en el sótano. De un jacuzzi nuevo en el patio. Cada compra era como una bofetada. Pero también era evidencia. Joaquín fotografiaba cada publicación. Cada gasto podría usarse después para el juicio por daños a la propiedad. Decidí visitar mis otras propiedades nuevamente. Necesitaba recordar por qué había trabajado tanto. La casa de la playa era mi favorita. Tenía un balcón enorme con vista al mar. Me senté ahí una tarde completa, escuchando las olas, sintiendo la brisa, pensando en todo el camino recorrido. Desde secretaria junior hasta gerente financiera. Desde un cuarto alquilado hasta 5 propiedades. No fue suerte. Fue trabajo. Fue inteligencia. Fue sacrificio. Recordé todas las veces que me quedé trabajando hasta tarde mientras otras madres iban a las juntas escolares. Las vacaciones que no tomé para ahorrar cada centavo. Las cenas que no cociné porque llegaba exhausta. Todo por Rafael. Para que tuviera oportunidades. Para que estudiara. Para que viviera bien. Y así me pagaba. Con desprecio. Con crueldad. Con ingratitud. Pero también recordé algo más. Recordé el día que decidí no contarle sobre mi ascenso a gerente. Fue hace 15 años. Rafael tenía 23. Acababa de conseguir su primer trabajo. Llegó a casa presumiendo su sueldo. $4,000 mensuales. Lo decía como si fuera millonario. Yo ganaba 30,000 en ese entonces. Pero no dije nada. Solo lo felicité. Algo en su tono me hizo guardar silencio. Una arrogancia. Una soberbia que no me gustó. Desde ese día tomé una decisión. Seguiría ayudándolo. Pero en secreto. Sin que supiera cuánto. Pagué su carro sin que lo notara. Le di dinero para el enganche de la casa diciéndole que era un préstamo de un amigo. Financié su boda con Estela completa. $50,000 en una fiesta que duró 6 horas. Pero les dije que había vendido unas joyas viejas. Ellos lo creyeron porque querían creerlo. Cada propiedad que compré fue un secreto. Cada inversión, una decisión silenciosa. Construí mi imperio mientras ellos me veían como una simple empleada. Y eso me dio poder. El poder de la invisibilidad. Nadie teme a quien no ve. Nadie respeta a quien subestima. Hasta que es demasiado tarde. Joaquín me llamó en mi tercer día en la playa. Me dijo que Rafael había presentado una demanda formal. Argumentaba abandono de hogar. Decía que yo había dejado la casa voluntariamente. Que ellos solo ocuparon el espacio disponible. Era ridículo pero legal. Tendríamos que ir a audiencia. Le dije que no había problema. Que tenía toda la evidencia necesaria. Los videos de Estela expulsándome. Los testimonios de los vecinos.
Las fotografías de mis maletas en la calle. Regresé a la ciudad 3 días antes de la audiencia. Joaquín y yo preparamos todo meticulosamente. Imprimimos cada conversación, cada mensaje, cada publicación de redes sociales donde Estela presumía la casa como suya. Teníamos un caso sólido, inquebrantable. Rafael y su abogado barato no tenían oportunidad. La noche antes de la audiencia no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Mañana sería el momento. El momento donde todo se revelaría públicamente. Donde Rafael tendría que enfrentar la verdad frente a un juez. Donde su castillo de mentiras se derrumbaría. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y sonreí. Porque sabía que mañana sería el principio del fin. La audiencia era a las 10 de la mañana. Llegué con Joaquín media hora antes. Llevaba puesto un vestido gris perla, elegante pero sobrio. Zapatos cómodos. Cabello recogido. Quería verme como lo que era. Una mujer respetable. Una profesional jubilada. No la anciana vulnerable que Rafael quería presentar ante el juez. Joaquín llevaba 2 carpetas llenas de documentos. Evidencia organizada cronológicamente. Todo perfectamente etiquetado. Rafael llegó 10 minutos tarde. Su abogado parecía nervioso. Llevaba un maletín viejo y apenas 2 folders delgados. Rafael me vio y desvió la mirada. Estela no vino. Joaquín me susurró que era mejor así. Significaba que ella sabía que iban a perder. Que no quería ser testigo de la humillación. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. El silencio era denso. Incómodo. Lleno de todo lo que no nos habíamos dicho. El juez entró. Una mujer de unos 50 años. Rostro serio. Mirada penetrante. Pidió que presentáramos el caso. El abogado de Rafael comenzó. Argumentó que su cliente había vivido en la propiedad por más de 10 años. Que había pagado servicios. Que había hecho mejoras. Que yo había abandonado el hogar voluntariamente. Que por lo tanto, él tenía derechos de posesión. Joaquín se levantó. Habló con calma pero con autoridad. Presentó las escrituras originales. Explicó que Rafael nunca fue propietario. Que vivió ahí como familiar directo bajo mi techo. Que los servicios que pagó no constituyen renta ni compra. Que las supuestas mejoras fueron hechas sin mi consentimiento después de expulsarme ilegalmente. Que lejos de abandonar el hogar, fui expulsada violentamente. El juez pidió ver la evidencia. Joaquín presentó los videos primero. El que Estela grabó la noche de la expulsión. Ahí estaba todo. Mis maletas volando por el aire. Rafael gritando que me fuera con los indigentes. La risa de Estela. Mis cosas en la calle bajo la lluvia. El juez vio el video completo sin expresión. Pero noté cómo apretaba la mandíbula. Cómo sus nudillos se ponían blancos al sostener la pluma. Después vinieron las fotografías. Mis pertenencias en los charcos. Los vecinos observando. Don Carlos ayudándome a recoger mi ropa. Cada imagen contaba la historia que las palabras no podían. El abogado de Rafael intentó objetar. Dijo que los videos podían estar editados. Que las fotos no probaban nada. El juez lo miró con fastidio. Le pidió que se sentara. Joaquín llamó a su primer testigo. Doña Mercedes entró con paso tembloroso. Juró decir la verdad. Contó todo lo que vio esa noche. Cómo Rafael me empujó hacia afuera. Cómo Estela tiraba mis cosas sin cuidado. Cómo yo pedí al menos esperar a que parara de llover y él se negó. El abogado de Rafael intentó desacreditarla. Le preguntó si ella y yo éramos amigas. Doña Mercedes respondió que sí. Que por eso le dolía tanto ver cómo me trataban. Que nadie merecía ese trato. Mucho menos una madre. Don Carlos fue el segundo testigo. Contó lo mismo. Agregó detalles. Dijo que escuchó a Rafael decir que finalmente se libraría de la vieja inútil. Que Estela comentó con una vecina que ahora podrían vivir sin estorbos. Cada palabra era una puñalada para Rafael. Vi cómo se hundía en su silla. Cómo evitaba mirar al juez. Joaquín presentó entonces las publicaciones de redes sociales. Estela celebrando la expulsión.
Fotos de la casa remodelada. Comentarios como finalmente es nuestra. Como por fin nos deshicimos del problema. El juez las leyó una por una. Pidió una copia de todo. Joaquín tenía copias certificadas listas. Le entregó un folder completo. Después vinieron los estados de cuenta. Joaquín demostró que yo pagué la hipoteca completa durante 25 años. Que Rafael nunca aportó un solo dólar a la compra de la propiedad. Que los servicios que él pagaba eran mínimos comparados con el valor real de vivir ahí. Que si yo le hubiera cobrado renta justa, habría sido al menos $2,000 mensuales. Que en 10 años eso sumaba $240,000 que nunca le pedí. El abogado de Rafael estaba sudando. Intentó un último argumento. Dijo que yo había sido negligente al no cobrar renta. Que eso creaba confusión sobre la propiedad. Joaquín sonrió. Respondió que la generosidad de una madre no constituye negligencia. Que permitir que un hijo viva gratis en tu casa no te quita derechos de propiedad. Que si ese fuera el caso, millones de padres perderían sus casas. El juez levantó la mano. Pidió silencio. Miró directamente a Rafael. Le preguntó si tenía algo que decir. Rafael tartamudeó. Intentó explicar que pensaba que la casa era de ambos. Que su madre nunca le dijo que era solo de ella. El juez le preguntó si alguna vez vio las escrituras. Rafael dijo que no. El juez le preguntó si alguna vez pagó el predial. Rafael dijo que no. El juez le preguntó en qué basaba su creencia de ser propietario. Rafael no supo qué responder. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Dijo que había escuchado suficiente. Que el caso era claro como el agua. Que la propiedad pertenecía a Lucía Fernández de forma indiscutible. Que Rafael y su esposa debían desocupar en un plazo máximo de 15 días. No 30. 15. Por el abuso documentado y la expulsión ilegal. Además, deberían pagar una compensación por daños y perjuicios. Rafael se puso de pie gritando. Dijo que era injusto. Que era su madre. Que no podía hacer esto. El juez golpeó el mazo. Le ordenó silencio. Le explicó que ser familia no te da derecho a abusar. Que ser hijo no te convierte en propietario. Que las acciones tienen consecuencias. Que debió pensarlo antes de tirar a su madre a la calle. La compensación por daños fue calculada en ese momento. Joaquín presentó la lista de objetos vendidos o destruidos. Las fotos de antes y después. Los recibos de algunas ventas que conseguimos rastrear. El juez determinó que Rafael debía pagar $50,000 por daños materiales. Más $10,000 por daño emocional. Más las costas del juicio. Total, $65,000. Rafael estaba pálido. Su abogado intentó negociar los montos. El juez lo interrumpió. Le dijo que podía apelar si quería, pero que la orden de desalojo era inmediata y no apelable. Que Rafael tenía 15 días exactos. Que si no desocupaba, vendría la policía a sacarlo por la fuerza. Que eligiera sabiamente. Salimos de la corte. Joaquín me felicitó. Me dijo que había sido uno de los casos más claros que había manejado. Que el juez estuvo de nuestro lado desde el primer momento. Que los videos fueron devastadores. Que no había forma de que Rafael ganara. Le agradecí por todo. Por su paciencia. Por su profesionalismo. Por creer en mí. Rafael me alcanzó en el estacionamiento. Venía solo. Su abogado había desaparecido. Me suplicó que reconsiderara. Que era su hijo. Que cometió un error. Que Estela lo había influenciado. Que no sabía lo que hacía. Le dije que sabía exactamente lo que hacía cuando tiró mis maletas a la calle. Que sabía exactamente lo que decía cuando me llamó vieja inútil. Que las acciones tienen consecuencias. Que ahora debía enfrentarlas. Me preguntó dónde iba a vivir. Le dije que eso no era su problema. Me preguntó si podía darle más tiempo. Le dije que hablara con el juez. Me preguntó de dónde sacaría $65,000. Le dije que eso tampoco era mi problema. Que tal vez debió pensarlo antes de vender mis cosas. Antes de gastar en jacuzzis y salas de cine que ahora tendría que dejar atrás. Se arrodilló en el estacionamiento. Frente a todos. Llorando. Diciendo que lo perdonara.
que era su madre, que no podía hacerle esto. Sentí algo moverse en mi pecho. No era lástima. Era tristeza. Tristeza por el hijo que pudo ser y nunca fue. Por el hombre que crié y que se convirtió en un extraño. Pero la tristeza no cambiaba los hechos. No borraba la humillación. No curaba las heridas. Le dije que se levantara. Que tuviera dignidad al menos ahora. Que llorar en un estacionamiento no cambiaría la sentencia del juez. Que tenía 15 días para encontrar dónde vivir. Que sugería empezar a buscar en lugar de perder tiempo suplicando. Me miró con una mezcla de dolor e incredulidad. Como si no pudiera creer que su madre fuera capaz de esto. Le dije que yo tampoco podía creer que mi hijo fuera capaz de lo que hizo. Que estábamos igualados. Joaquín me llevó de regreso a mi departamento. En el camino me preguntó qué haría con la casa una vez que Rafael la desocupara. Le dije que todavía no lo sabía. Que tal vez la vendería. Que tal vez la rentaría. Que tal vez la dejaría vacía por un tiempo solo para que Rafael supiera que la perdió para siempre. Joaquín sonrió. Me dijo que entendía el sentimiento, pero que una propiedad vacía era dinero perdido. Que pensara bien. Los siguientes días fueron extraños. Silenciosos. Rafael no volvió a buscarme. No llamó. No escribió. Doña Mercedes me contó que lo vio empacando. Que había camiones de mudanza yendo y viniendo. Que Estela lloraba todo el tiempo. Que discutían a gritos sobre dónde irían. Que ninguno de los dos tenía suficiente dinero ahorrado. Que habían gastado todo en las remodelaciones pensando que la casa era suya para siempre. Don Carlos me dijo que Rafael intentó vender el jacuzzi y el sistema de cine. Que publicó anuncios desesperados ofreciendo todo a mitad de precio. Que algunos compradores llegaron pero se fueron al enterarse de que debía desocupar en días. Nadie quería comprar algo que tenían que desarmar y llevarse con urgencia. Todo ese dinero tirado a la basura. Todas esas compras inútiles ahora convertidas en su peor pesadilla. Decidí visitar la casa. Necesitaba ver con mis propios ojos. Llegué una tarde. Toqué el timbre. Rafael abrió. Se veía terrible. Ojeras profundas. Barba sin rasurar. Ropa arrugada. Me dejó pasar sin decir palabra. La casa era un desastre. Cajas por todos lados. Muebles a medio empacar. Estela estaba sentada en el piso de la sala llorando. Ni siquiera me miró cuando entré. Caminé por cada habitación. Mi antiguo cuarto estaba vacío. Las paredes tenían huecos donde habían quitado repisas. El piso estaba rayado. En el sótano estaba la famosa sala de cine. Pantalla gigante. Sillones reclinables de cuero. Todo carísimo. Todo inútil ahora. Rafael me siguió en silencio. Como un fantasma en su propia tragedia. Le pregunté cuánto había gastado en total en las remodelaciones. Dijo que cerca de $80,000. Le pregunté de dónde sacó ese dinero. Dijo que había pedido préstamos. Que había usado tarjetas de crédito. Que pensaba pagarlo con el tiempo porque creía que la casa era suya y podía refinanciarla. Ahora tenía deudas enormes y ninguna propiedad que las respaldara. Le pregunté si no se le ocurrió verificar las escrituras antes de gastar tanto. No respondió. Estela finalmente habló. Me preguntó si disfrutaba verlo sufrir. Si esto me hacía feliz. Le dije que no me hacía feliz. Pero que era justo. Que ellos escribieron esta historia cuando me tiraron a la calle. Que yo solo estaba cerrando el capítulo que ellos abrieron. Me llamó monstruo. Le dije que los monstruos son quienes expulsan a sus madres bajo la lluvia. No quienes defienden lo que les pertenece. Rafael me preguntó si había alguna forma de arreglar esto. Si podíamos llegar a un acuerdo. Le pregunté qué tipo de acuerdo tenía en mente. Dijo que tal vez podían quedarse pagándome renta. Que prometía portarse bien. Que las cosas serían diferentes. Le dije que no. Que esa opción murió la noche que eligieron humillarme públicamente. Que las oportunidades no regresan. Que las segundas oportunidades se ganan con acciones, no con palabras desesperadas. Le pregunté dónde pensaban irse. Dijo que con los padres de Estela. Un departamento pequeño en un barrio lejano. 2 habitaciones para 4 personas. Los padres de Estela,
Rafael, Estela y sus deudas. Le dije que era un buen comienzo para aprender humildad. Que tal vez ahí entendería lo que significa no tener espacio propio. Lo que significa depender de la generosidad de otros. Lo que se siente ser tratado como una carga. Antes de irme, entré al jardín. Ahí estaba mi rosal. El que planté cuando Rafael tenía 5 años. Había sobrevivido 25 años. Floraciones hermosas cada primavera. Lo miré largo rato. Rafael se acercó. Me preguntó si lo extrañaría. Le dije que extrañaba muchas cosas. Pero que las cosas materiales se reemplazan. La confianza no. El respeto no. El amor de un hijo definitivamente no. Regresé a mi departamento con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía satisfacción. Justicia cumplida. Pero otra parte sentía un vacío. Este era mi único hijo. El bebé que cargué. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. El joven que me llenó de orgullo cuando se graduó. Y ahora esto. 2 extraños que apenas se reconocen. 2 personas en lados opuestos de una guerra que nadie quería, pero que él inició. Joaquín me llamó al día 13. Me informó que Rafael y Estela habían desocupado completamente la casa. Que dejaron las llaves con el portero del edificio donde ahora vivían. Que cumplieron 2 días antes del plazo. Le pregunté en qué condiciones quedó la casa. Dijo que su asistente había ido a verificar. Que estaba relativamente limpia, considerando las circunstancias. Que se llevaron todo lo que pudieron, pero no dañaron nada a propósito. Fui a la casa al día siguiente. Entré con las llaves que Joaquín me dio. El silencio era absoluto. Mis pasos resonaban en las habitaciones vacías. Los pisos tenían marcas de los muebles. Las paredes mostraban los cuadros que alguna vez colgaron ahí. Pero estaba vacía. Limpia de su presencia. Era extraño estar ahí sin ellos. Sin el ruido. Sin las discusiones. Sin la tensión. Caminé hasta mi antiguo cuarto. Me paré en el centro. Recordé tantas noches ahí. Planeando. Soñando. Trabajando en mi computadora hasta tarde. Este cuarto fue mi refugio durante años. Y ellos querían convertirlo en oficina. Como si mi espacio no importara. Como si yo no importara. Respiré profundo. Dejé ir esos recuerdos. Ya no servían. Ya no dolían. Solo eran historia. En la cocina encontré algo. Una carta sobre la barra. Reconocí la letra de Rafael. La abrí. Decía que sentía todo. Que nunca quiso que llegáramos a esto. Que Estela lo había presionado. Que él era débil. Que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Que entendía si no lo hacía. Que viviría con esa culpa el resto de su vida. Firmaba como mi hijo que siempre me amó aunque lo haya demostrado mal. Doblé la carta. La guardé en mi bolso. No sé por qué. Tal vez porque era lo único sincero que había recibido de él en meses. Tal vez porque necesitaba recordar que alguna vez hubo amor entre nosotros. O tal vez simplemente porque tirar esa carta se sentía como tirar la última conexión con el hijo que conocí. El que existió antes de que Estela llegara. Antes de que el dinero y la ambición lo corrompieran. Salí al jardín. El rosal seguía ahí. Fuerte. Resistente. Lo toqué suavemente. Decidí que lo cuidaría. Que contrataría a un jardinero para que lo mantuviera. Que mientras ese rosal viviera, habría algo que nos conectara. Algo que recordara tiempos mejores. Cuando Rafael era pequeño y me ayudaba a regarlo. Cuando reíamos juntos. Cuando éramos familia de verdad. Cerré la casa. Puse el seguro. Me quedé parada afuera mirando la fachada. Esta casa guardaba tantos recuerdos. Tantas etapas de mi vida. Los primeros pasos de Rafael. Sus cumpleaños. Sus graduaciones. Pero también guardaba los peores momentos. La expulsión. La humillación. El rechazo. No sabía si quería volver a vivir ahí. Si esas paredes podían volver a ser hogar después de todo lo que pasó. Esa noche tomé una decisión. No viviría en esa casa nuevamente. Demasiados recuerdos amargos. Demasiado dolor en cada rincón. Llamé a Joaquín y le pedí que buscara agentes inmobiliarios.
Quería venderla. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Él me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Esa casa representaba un pasado que necesitaba soltar. La tasación llegó una semana después. $450,000. Un precio excelente para el vecindario. La ubicación era perfecta. 3 habitaciones. 2 baños. Jardín amplio. Los agentes dijeron que se vendería rápido. Pusimos el anuncio el lunes. El miércoles ya teníamos 5 ofertas. Una pareja joven ofreció el precio completo en efectivo. Acepté inmediatamente. La venta se cerró en 30 días. El dinero entró a mi cuenta un viernes por la mañana. $450,000 que se sumaron a mis 20 millones. Joaquín me felicitó. Me dijo que había manejado todo con sabiduría, que convertir dolor en ganancia era el mejor tipo de venganza. Tenía razón. Cada dólar de esa venta representaba mi libertad, mi independencia, mi victoria. Rafael se enteró por los vecinos. Doña Mercedes me contó que fue a ver la casa y encontró a la nueva familia mudándose, que se quedó parado en la calle mirando, que lloró frente a todos, que le preguntó a la nueva dueña si podía entrar solo un momento. Ella se negó amablemente. No lo conocía. Para ella era solo un extraño pidiendo entrar a su propiedad. Rafael tuvo que irse viendo cómo otros ocupaban el espacio que creyó suyo. Mientras tanto, yo había tomado otra decisión importante. Me mudaría permanentemente a la casa de la playa. Cancún había sido siempre mi sueño. Despertar con el sonido de las olas. Desayunar viendo el mar. Caminar por la arena cada mañana. A mis 63 años, finalmente podía vivir exactamente como quería. Sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Sin sacrificarme por nadie más. Contraté una empresa de mudanzas. Trasladé mis pertenencias del departamento a Cancún. Dejé el departamento amueblado para rentarlo. Joaquín consiguió un inquilino excelente. Un ejecutivo extranjero que pagaría $2,500 mensuales. Otro ingreso pasivo. Otra decisión inteligente que me aseguraba estabilidad económica. La casa de la playa era perfecta. 3 habitaciones con vista al mar. Cocina moderna. Terraza enorme con hamacas y sillas cómodas. El inquilino anterior había terminado su contrato justo a tiempo. Limpié cada rincón. Decoré con cosas nuevas. Compré plantas tropicales. Cuadros de artistas locales. Quería que cada objeto en esa casa representara mi nueva vida. No el pasado. Solo el futuro. Mis días en Cancún eran tranquilos. Despertaba con el sol. Hacía yoga en la terraza. Desayunaba frutas frescas del mercado. Caminaba por la playa 1 hora cada mañana. Conocí a otras mujeres de mi edad. Formamos un grupo de lectura. Nos reuníamos cada jueves en diferentes casas. Hablábamos de libros, pero también de vida. De segundas oportunidades. De encontrar paz después del dolor. Una de ellas, Antonia, tenía una historia similar. Su hija la había despreciado por años. La trataba como sirvienta. Antonia trabajó 30 años como enfermera. Ahorró cada centavo. Compró un departamento pequeño. Cuando se jubiló, su hija quiso quitárselo argumentando que ella lo necesitaba más. Antonia la demandó. Ganó. Ahora vivía sola y feliz. Me dijo que el mejor regalo que nos podemos dar es la paz. Que la familia no siempre significa amor. Que a veces significa liberarnos. Pasaron 3 meses. Rafael me escribió un mensaje. El primero desde que se mudó. Decía que necesitaba hablar conmigo. Que era importante. No respondí inmediatamente. Lo pensé varios días. Finalmente le escribí que podíamos hablar por teléfono. Me llamó esa misma tarde. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Me contó que Estela lo había dejado. Que se fue con otro hombre. Alguien con dinero. Con casa propia. Que ella nunca lo amó realmente. Solo amó lo que creyó que él tenía. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que destruido. Que había perdido todo. La casa. La esposa. La dignidad.
el respeto de todos. Que los padres de Estela lo corrieron de su departamento. Que ahora vivía en un cuarto rentado, compartiendo baño con otros 3 inquilinos. Que apenas le alcanzaba para comer después de pagar sus deudas. Escuché sin interrumpir, sin juzgar. Solo escuché. Me preguntó si podía perdonarlo. Le dije que el perdón no era algo que se pide una vez y se recibe. Que el perdón se construye con tiempo, con acciones, con cambios reales. Que decir lo siento no borraba tirar mis maletas a la calle. Que las palabras eran fáciles. Los hechos eran lo que contaba. Me preguntó qué podía hacer. Le dije que empezara por reconstruir su vida. Por ser un hombre de bien. Por aprender de sus errores. Le pregunté si necesitaba ayuda económica. Se quedó callado largo rato. Finalmente dijo que sí. Que estaba desesperado. Que no tenía a nadie más. Le dije que le depositaría $1000. Solo esta vez. Que lo usara sabiamente. Que no era un regalo. Era un préstamo. Que cuando pudiera, me lo devolvería. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba aprender responsabilidad. Lloró en el teléfono. Me agradeció una y otra vez. Le deposité el dinero al día siguiente. También le escribí una carta larga. Le expliqué que lo amaba, que siempre lo amaría porque era mi hijo, pero que amar no significaba tolerar maltrato, que podíamos reconstruir nuestra relación, pero sería diferente, con límites claros, con respeto mutuo, que yo no era su salvadora, que él debía salvarse a sí mismo, que yo estaría ahí para apoyarlo, no para rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Joaquín me visitó en Cancún. Vino a revisar unos documentos y aprovechó para quedarse el fin de semana. Cenamos en mi terraza viendo el atardecer. Me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que no, que cada decisión que tomé fue necesaria, que defender mi dignidad no era crueldad, que establecer límites no era falta de amor. Me dijo que admiraba mi fortaleza, que pocas personas tienen el valor de hacer lo correcto cuando lo correcto duele. Hablamos sobre el futuro. Joaquín me sugirió crear un testamento claro, establecer exactamente qué pasaría con mis propiedades cuando yo faltara. Le dije que lo había pensado, que Rafael seguía siendo mi único heredero, pero que todo estaría en un fideicomiso administrado por Joaquín, que Rafael recibiría pagos mensuales, no la suma total, porque darle millones de una vez sería condenarlo. No había demostrado capacidad de manejar dinero responsablemente. También decidí crear un fondo de becas. $50,000 anuales para estudiantes de familias humildes. Especialmente mujeres. Mujeres que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo como yo lo hice. Quería que mi dinero ayudara a otras a construir su independencia. A no depender de nadie. A crear sus propios imperios silenciosos. Joaquín dijo que era una idea hermosa. Que empezaríamos los trámites inmediatamente. Una noche, sentada en mi terraza, hice cuentas mentales. Tenía 21 millones en inversiones. 5 propiedades generando renta mensual por total de $8,000. Gastos mínimos viviendo en la playa. No necesitaba trabajar nunca más. Podía viajar. Podía estudiar algo nuevo. Podía simplemente existir en paz. A los 63 años había logrado lo que muchos sueñan toda la vida. Libertad financiera absoluta. Y lo hice sola. Sin ayuda. Con inteligencia y disciplina. Pensé en todas las mujeres que sacrifican todo por sus familias. Que trabajan hasta el cansancio. Que ahorran cada centavo. Que nunca se dan lujos. Todo por sus hijos. Y muchas veces esos hijos crecen sin valorarlo. Sin entender el precio de ese sacrificio, sin reconocer la fuerza que requiere construir algo de la nada. Decidí que mi historia necesitaba contarse, no por venganza, sino por ejemplo. Comencé a escribir un diario de todo lo que viví, desde mis primeros años trabajando como secretaria hasta convertirme en gerente financiera. Los sacrificios, las noches sin dormir, las decisiones difíciles. Cada propiedad que compré, cada inversión que hice, cómo oculté mi éxito para protegerme. Y finalmente,
la traición, la expulsión, la venganza silenciosa. Escribía cada noche en mi terraza. Las palabras fluían como nunca antes. Era terapéutico, liberador. Antonia me sugirió compartir mi historia en redes sociales. Dijo que muchas mujeres necesitaban escucharla, que yo podía inspirar a otras a no permitir abusos, a defenderse, a valorar su trabajo. Al principio dudé. No era persona de redes sociales. Apenas sabía usar el teléfono para lo básico. Pero ella insistió. Me ayudó a crear una cuenta. Me enseñó cómo publicar. Subí mi primer texto un martes por la noche. Era la historia resumida. Cómo trabajé 40 años. Cómo oculté mi fortuna. Cómo mi hijo me expulsó creyéndome pobre. Cómo recuperé todo legalmente. No esperaba mucho. Tal vez algunos comentarios de amigas. Pero al día siguiente tenía 10.000 seguidores. 2 días después, 100.000. Los mensajes llegaban sin parar. Mujeres contando historias similares. Agradeciéndome por compartir. Diciendo que yo las inspiraba. Una mujer me escribió que su hijo la trataba como sirvienta. Que vivía en su casa sin pagar nada. Que le gritaba. Que la despreciaba. Leyó mi historia y tomó valor. Le dio 30 días para irse. Él pensó que era broma. No lo era. Ahora ella vive tranquila. Sola pero en paz. Me agradeció por mostrarle que podía hacerlo. Que no estaba sola. Que el amor propio importa más que la sangre. Otra mujer compartió que su esposo la golpeaba. Que ella trabajaba y él gastaba todo su dinero. Que no se iba porque no tenía dónde ir. Mi historia le enseñó algo crucial. Empezó a ahorrar en secreto. Abrió una cuenta que él no conocía. Durante 2 años guardó cada centavo extra. Compró un departamento pequeño a su nombre. Un día simplemente se fue. Él la buscó. La amenazó. Pero ella no regresó. Ahora trabaja tranquila sabiendo que tiene su propio espacio. Su propia seguridad. Las historias seguían llegando. Madres explotadas por hijos ingratos. Esposas abusadas por maridos controladores. Hijas obligadas a cuidar padres que nunca las valoraron. Cada mensaje me confirmaba algo. Yo no estaba sola en esto. Miles de mujeres vivían versiones de mi historia. Pero muchas no sabían cómo salir. No sabían que podían. Mi historia les daba esperanza. Les mostraba un camino. Decidí hacer videos. Antonia me ayudó. Hablé frente a la cámara sobre independencia financiera. Sobre la importancia de tener propiedades a tu nombre. Sobre no depender de nadie. Sobre crear poder silencioso. Los videos se volvieron virales. Millones de reproducciones. Entrevistas en medios locales. Incluso una estación de Radio Nacional me invitó a participar en su programa matutino. Rafael vio uno de mis videos. Me llamó confundido. Preguntó por qué estaba compartiendo nuestra historia públicamente. Le dije que no era solo nuestra historia. Era la historia de miles de mujeres. Que si mi dolor podía ayudar a otras, valía la pena compartirlo. Se molestó. Dijo que lo estaba humillando. Le respondí que él se humilló solo cuando me tiró a la calle. Que yo solo estaba contando la verdad. Que si la verdad lo avergonzaba, tal vez debía reflexionar sobre sus acciones. Colgó enojado. No supe de él por semanas. Hasta que un día me llegó un paquete. Lo abrí con curiosidad. Dentro había $1,000 en efectivo. Una nota decía que era el préstamo que le hice. Que había conseguido un trabajo mejor. Que estaba pagando sus deudas poco a poco. Que quería empezar devolviendo lo que me debía. No pedía nada a cambio. Solo cumplía su palabra. Guardé el dinero. Guardé la nota. Era un pequeño paso. Pero era un paso. Mi comunidad en redes creció. Llegué a 2 millones de seguidores. Mujeres de toda América Latina. España. Estados Unidos. Todas con historias de abuso. De sacrificio. De resistencia. Creé un grupo privado donde podían hablar libremente. Compartir consejos. Apoyarse mutuamente. Se convirtió en una hermandad. Un espacio seguro donde nadie las juzgaba.
donde todas entendían el dolor de no ser valoradas por quienes más deberían amarnos. Contraté a una abogada especializada en derecho familiar. Le pedí que diera consultas gratuitas en mi grupo. Cada semana respondía preguntas sobre propiedades, divorcios, herencias, derechos. Muchas mujeres no sabían que podían defender lo suyo legalmente. Pensaban que debían aguantar porque la familia es sagrada. La abogada les enseñó que la familia que abusa no es sagrada, que tienen derechos, que pueden pelear. También invité a una asesora financiera. Enseñaba conceptos básicos, cómo abrir cuentas secretas, cómo invertir pequeñas cantidades, cómo comprar propiedades incluso con poco dinero. Muchas mujeres ganaban bien, pero no sabían manejar dinero. Creían que necesitaban millones para invertir. La asesora les mostró que no, que con disciplina y conocimiento, cualquiera podía construir seguridad financiera. Recibí un mensaje que me marcó profundamente. Una joven de 25 años. Vivía con su novio. Él le pedía que pusiera todo a nombre de ambos. El departamento, el carro, las cuentas. Ella dudaba. Leyó mi historia. Decidió que no, que todo estaría solo a su nombre. Él se enojó. La acusó de no confiar. Ella mantuvo firme. Meses después descubrió que él tenía otra familia, que planeaba quedarse con todo y desaparecer. Si hubiera puesto todo a nombre de ambos, habría perdido años de trabajo. Mi historia le salvó el futuro. Organicé un encuentro. Renté un salón en Cancún. Invité a 100 mujeres del grupo. Vinieron de todo México. Algunas manejaron 12 horas. Otras volaron desde Colombia, Argentina, Chile. Pasamos un fin de semana completo. Talleres sobre finanzas, sobre autoestima, sobre límites saludables. Pero más importante, creamos conexiones reales. Amigas que se entendían, que habían vivido dolores similares, que se apoyarían siempre. La última noche del encuentro hicimos una ceremonia. Cada mujer escribió en un papel lo que dejaba atrás. Relaciones tóxicas, miedos, culpas que no les correspondían. Quemamos los papeles en la playa. Vimos cómo el fuego consumía nuestro pasado. Algunas lloraron, otras reían. Yo sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Mi dolor había servido para algo. Para ayudar, para cambiar vidas, para crear una comunidad de mujeres fuertes. Rafael apareció en uno de mis videos. No físicamente, pero dejó un comentario público. Decía que era el hijo del que hablaba, que lo sentía, que había sido el peor hijo del mundo, que su madre merecía todo lo bueno, que si pudiera regresar el tiempo, todo sería diferente, que entendía por qué hacía esto, que la apoyaba. Miles de personas respondieron su comentario. Algunos con apoyo, otros con críticas duras. Él no respondió a nadie. Solo dejó su mensaje. Le escribí en privado. Le agradecí por el comentario. Le pregunté cómo estaba realmente. Me contó que había empezado terapia, que estaba trabajando en entender por qué se comportó así, que Estela lo manipuló pero que él permitió esa manipulación, que la responsabilidad era suya, que no culpaba a nadie más, que quería ser mejor. No por mí, por él mismo. Me alegró escucharlo. Le dije que estaba orgullosa de ese paso. Me preguntó si algún día podríamos volver a tener una relación. Le dije que tal vez, que el tiempo lo diría, que las acciones consistentes hablaban más que las palabras bonitas, que reconstruir confianza tomaba años, que no había atajos, que si realmente quería una relación conmigo, debía demostrarlo día a día. No con dinero, no con regalos, con respeto, con presencia, con cambio genuino. Dijo que lo entendía, que lo intentaría, que no esperaba perdón rápido, solo una oportunidad de intentarlo. Los meses pasaron y mi vida en Cancún se convirtió en algo hermoso. Cada mañana era un regalo. Despertaba sin alarmas, sin estrés, sin miedo. El sonido de las olas reemplazó el ruido de la ciudad.
El olor a sal reemplazó el smog. Mis días eran míos y de nadie más. Había trabajado 40 años para esto, para esta libertad, para esta paz. Y finalmente la tenía. Mi comunidad en redes seguía creciendo. Alcancé 3 millones de seguidores. Pero más importante que el número era el impacto. Recibía mensajes diarios de mujeres que cambiaron sus vidas. Una abrió su propio negocio después de años soñándolo. Otra dejó un matrimonio de 30 años donde era invisible. Una más confrontó a su familia que la explotaba económicamente. Cada historia me recordaba por qué valió la pena compartir mi dolor. Una editorial me contactó. Querían publicar mi historia como libro. Al principio dudé. Una cosa era escribir en redes sociales. Otra muy diferente era un libro formal. Pero lo pensé bien. Un libro llegaría a mujeres que no usan redes. Mujeres mayores como yo. Mujeres en pueblos pequeños, sin internet constante. Acepté. El proceso de escribir el libro tomó 6 meses. Fue más difícil de lo que imaginé. Tuve que revivir cada momento. La humillación, el dolor, la ira, pero también los triunfos, la fortaleza, la victoria. Trabajé con una editora maravillosa. Me ayudó a organizar mis pensamientos, a darle estructura a la narrativa, a encontrar mi voz como escritora. El resultado fue un libro de 300 páginas titulado El poder del silencio, cómo construí mi imperio mientras todos miraban hacia otro lado. El libro se publicó en marzo. La editorial organizó una presentación en Ciudad de México. Esperaban tal vez 50 personas. Llegaron 500. Mujeres de todas las edades. Algunas con sus hijas. Otras con sus madres. El evento fue emotivo. Leí pasajes del libro. Respondí preguntas. Firmé ejemplares durante 4 horas. Mis manos dolían, pero mi corazón estaba lleno. Las ventas superaron todas las expectativas. En el primer mes vendimos 50,000 copias. En 3 meses, 200,000. El libro llegó a listas de bestsellers en México, Colombia, Argentina y España. Me invitaron a programas de televisión, a podcast, a conferencias. De repente era una figura pública. A los 64 años, cuando la mayoría planea retirarse completamente, yo estaba empezando una nueva carrera. Rafael vio una de mis entrevistas en televisión. Me llamó esa noche. Su voz sonaba diferente, más madura. Me dijo que había comprado el libro, que lo leyó completo en 2 días, que lloró en varias partes, especialmente cuando describí la noche que me expulsó. Ver sus acciones escritas, permanentes, en un libro que miles leerían. Lo confrontó con una realidad que no podía negar ni minimizar. Me preguntó si me arrepentía de haberlo publicado. Le dije que no, que cada palabra era verdad, que si él se sentía avergonzado, era porque debía estarlo. Pero también le dije algo importante, que el libro no era para destruirlo, era para enseñar, para que otros hijos vieran las consecuencias de despreciar a sus madres, para que otras madres supieran que podían defenderse, que su papel en mi historia era crucial, doloroso pero crucial. Me contó que sus compañeros de trabajo leyeron el libro, que algunos lo reconocieron en la historia, que enfrentó comentarios duros, burlas, juicios, pero dijo algo que me sorprendió, que esos juicios lo ayudaron, que por primera vez en su vida, las personas no lo veían como víctima, lo veían como responsable, y esa responsabilidad lo estaba cambiando. Le estaba enseñando humildad de una forma que nada más pudo. Pasaron más meses. Rafael comenzó a visitarme. No vivía en Cancún, pero venía cada 2 meses. Pagaba su propio boleto, su propio hotel. No me pedía dinero, solo pedía tiempo. Caminábamos por la playa. Hablábamos de cosas simples, del clima, de su trabajo, de mis proyectos. No forzábamos conversaciones profundas. Dejábamos que la relación se reconstruyera naturalmente, lentamente, sin presión. En una de esas visitas me preguntó sobre Estela, si sabía algo de ella. Le dije que
que no me interesaba. Él me contó que ella se casó con el hombre rico, que al parecer él también la dejó, que ahora vivía con su madre, que publicaba en redes sobre lo difícil que es encontrar amor verdadero. Le dije que esperaba que encontrara paz algún día, que guardar rencor solo envenena a quien lo carga, que yo había soltado ese peso. Rafael se quedó callado. Después me dijo que admiraba eso, que yo había pasado por tanto, pero no estaba amargada, que seguía adelante, que construía cosas nuevas, que ayudaba a otras personas. Le expliqué que el rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera, que yo elegí vivir, que elegí crear, que elegí usar mi experiencia para bien, que esa fue mi verdadera venganza, no destruirlo a él, sino construirme a mí misma más fuerte que nunca. Las utilidades del libro comenzaron a llegar. $500,000 el primer año. Dinero que no esperaba. Dinero que no necesitaba. Decidí donarlo. Creé una fundación. Se llamó Mujeres de Acero. Su misión era clara: ayudar a mujeres mayores de 50 años a reinventarse, a encontrar independencia económica, a salir de situaciones de abuso. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, cursos de finanzas, apoyo psicológico, todo sin costo. La fundación abrió oficinas en 5 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Medellín, Buenos Aires. Contratamos a profesionales comprometidas, abogadas, contadoras, psicólogas, todas mujeres que entendían la misión, que habían vivido sus propias batallas, que querían ayudar a otras. El primer año ayudamos a 2,000 mujeres. El segundo año, 5,000. El impacto era real, medible, transformador. Una mujer que ayudamos me escribió una carta. Tenía 58 años. Su esposo la golpeaba desde hacía 30. Ella nunca trabajó. Dependía completamente de él. No tenía dinero. No tenía familia. No tenía a dónde ir. Llegó a nuestra fundación desesperada. Le conseguimos refugio temporal, asesoría legal. La ayudamos a demandar el divorcio, a pelear por su parte de los bienes. Ganó. Recibió la mitad de todo. Ahora vive sola en un departamento pequeño. Trabaja en una panadería. Es feliz. Otro caso que me marcó fue el de una madre de 3 hijos adultos. Todos vivían con ella. Ninguno trabajaba. La explotaban. Tomaban su pensión completa. La trataban como sirvienta. Ella llegó llorando. Decía que no podía más, pero que eran sus hijos, que no podía abandonarlos. Trabajamos con ella 6 meses. Terapia. Apoyo legal. Finalmente tomó valor. Les dio un ultimátum. O trabajan y contribuyen, o se van. Se fueron. Ahora vive tranquila. Sus hijos eventualmente regresaron, disculpándose, ofreciendo ayudar. La relación cambió completamente. Mi historia se volvió referencia. Universidades me invitaban a dar charlas sobre empoderamiento femenino, sobre finanzas personales, sobre establecer límites familiares. Hablé en Harvard, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Buenos Aires. Cada conferencia era un honor. Cada audiencia me inspiraba a seguir compartiendo. Rafael asistió a una de mis conferencias, en Guadalajara. No me avisó que iría. Lo vi entre el público. Se sentó hasta atrás. Escuchó cada palabra. Cuando terminé y abrí preguntas, levantó la mano. Mi corazón se detuvo. No sabía qué haría. Se puso de pie. Se identificó como mi hijo. Pidió permiso para hablar. Le dije que adelante. Frente a 500 personas, Rafael habló. Dijo que había sido el peor hijo imaginable, que su madre le dio todo y él le pagó con crueldad, que ella lo crió sola. Trabajó incansablemente. Sacrificó todo. Y él no lo valoró hasta que lo perdió. Que ahora entendía que el amor de madre no es infinito cuando se abusa de él. Que tiene límites. Que esos límites son necesarios. Que agradecía que su madre se defendiera.
que eso le enseñó más que cualquier otra cosa. El auditorio quedó en silencio. Después comenzaron los aplausos. Primero uno, después otro. Pronto todos estaban de pie, aplaudiendo. No solo a mí, a él también. Por su valentía, por su honestidad, por su crecimiento. Bajé del escenario. Caminé hacia él. Nos abrazamos. Lloramos. Era el primer abrazo real en casi 2 años. Un abrazo sin resentimiento, sin condiciones. Solo amor entre madre e hijo que habían atravesado el infierno y salido del otro lado. Ese abrazo no arregló todo mágicamente. El dolor no desaparece con un momento emotivo. Pero fue un punto de quiebre. Rafael y yo teníamos un camino largo por delante. Años de reconstrucción. De aprender a confiar nuevamente. De establecer una relación adulta basada en respeto mutuo. No la relación madre-hijo de antes. Esa había muerto. Pero tal vez podíamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Más fuerte. Los meses siguientes fueron de pequeños pasos. Rafael siguió visitándome regularmente. Nunca llegaba con las manos vacías, pero tampoco con regalos caros. Traía cosas simples. Flores del mercado local. Pan dulce de una panadería que descubrió. Un libro que pensó que me gustaría. Gestos pequeños que mostraban consideración. Pensamiento. Esfuerzo genuino. Y yo los valoraba más que cualquier regalo costoso que pudo darme antes. Una tarde me propuso algo. Quería trabajar como voluntario en mi fundación. No en posición importante. En lo básico. Ayudando en el almacén. Organizando donaciones. Lo que fuera necesario. Le pregunté por qué. Me dijo que quería entender. Ver de primera mano el impacto de historias como la nuestra. Conocer a las mujeres que ayudábamos. Aprender de ellas. Redimirse de alguna forma. Le di una oportunidad. Comenzó al mes siguiente. Rafael trabajaba en la fundación cada sábado. Movía cajas. Organizaba archivos. Escuchaba historias de mujeres que llegaban buscando ayuda. Una de nuestras consejeras me contó que lo vio llorar un día. Una señora de 70 años llegó con moretones. Su hijo la había golpeado por dinero. Rafael la escuchó. La ayudó a llenar formularios. Le consiguió refugio temporal. Después se encerró en el baño y lloró. Porque vio en ese hijo golpeador un reflejo de lo que pudo ser. De lo cerca que estuvo de cruzar esa línea. Mi segundo libro se publicó ese año. Esta vez no era sobre mí. Era una recopilación de historias de las mujeres que ayudamos. 20 casos reales. 20 mujeres que encontraron fuerza para cambiar sus vidas. Cada historia era poderosa a su manera. La mujer que escapó de 40 años de abuso. La madre que confrontó a sus hijos explotadores. La abuela que recuperó la casa que su yerno intentó robar. Historias de dolor, pero también de victoria. El libro se tituló No estás sola, historias de mujeres que recuperaron su poder. Vendió incluso más que el primero. Las utilidades fueron directamente a la fundación. Expandimos a 3 países más. Contratamos a más personal. Ayudamos a 10.000 mujeres ese año. Cada estadística era una vida cambiada. Una mujer que ahora dormía sin miedo. Una madre que ahora tenía paz. Una abuela que ahora vivía con dignidad. Rafael leyó el libro completo. Me dijo que una historia en particular lo impactó. Era sobre una mujer llamada Fabiola. Su hijo la había expulsado de casa después de que ella trabajó toda su vida para darle estudios. Él se casó con una mujer manipuladora que lo convenció de que su madre era un estorbo. La historia era casi idéntica a la nuestra. Fabiola terminó en la calle. Sin nada. Pero a diferencia de mí, ella no tenía ahorros secretos. No tenía propiedades. Solo tenía dignidad. Nuestra fundación ayudó a Fabiola. Le conseguimos trabajo, vivienda, apoyo legal. Su hijo nunca se disculpó. Nunca reconoció su error. Fabiola aprendió a vivir sin él. Encontró paz sin su perdón. Rafael me preguntó si yo habría podido hacer lo mismo. Vivir en paz sin su arrepentimiento. Le dije la verdad. Que sí.
que mi paz no dependía de su perdón, que su cambio era un regalo, pero no una necesidad, que yo había aprendido a ser completa sin su validación. Esa conversación cambió algo en él. Entendió que no me necesitaba para ser feliz, que si él quería una relación conmigo, debía ganársela, no por obligación familiar, no por pena, sino porque genuinamente éramos mejores personas juntos. Esa comprensión lo liberó. Dejó de actuar desde la culpa. Comenzó a actuar desde el amor real. La diferencia era notable. Cumplí 66 años en octubre. Rafael organizó una fiesta sorpresa. Pequeña, íntima. Antonia estaba ahí. Joaquín. Doña Mercedes viajó desde la ciudad. Don Carlos también. Las mujeres de mi grupo de lectura. Algunas voluntarias de la fundación. Era la familia que elegí. No la familia de sangre que me rechazó, sino la familia del corazón que me aceptó. Rafael estaba ahí también. Pero ya no como el centro. Como una parte. Una parte importante, pero no la única. Durante el brindis, Rafael pidió la palabra. Agradeció a todos por venir. Agradeció a su madre por permitirle estar ahí. Dijo que no merecía ese lugar, pero que trabajaría cada día para merecerlo. Que estos años le enseñaron más sobre ser hombre que todos los años anteriores. Que perder todo fue lo mejor que le pasó. Porque lo obligó a encontrarse. A crecer. A valorar lo que realmente importa. Levantó su copa y propuso un brindis. No solo por mí. Por todas las mujeres que se negaron a ser invisibles. Que lucharon por su dignidad. Que establecieron límites. Que construyeron imperios silenciosos mientras el mundo las subestimaba. Por las madres que amaron lo suficiente para decir no. Por las abuelas que enseñaron fortaleza con su ejemplo. Por las hermanas que se apoyaron mutuamente. Todos brindamos. Lloramos. Celebramos. Esa noche, sentada en mi terraza después de que todos se fueron, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde secretaria hasta gerente. Desde mujer invisible hasta autora bestseller. Desde madre humillada hasta líder de un movimiento. Había perdido a mi hijo por un tiempo. Pero me había encontrado a mí misma. Había ganado una comunidad. Un propósito. Una voz. Pensé en todas las decisiones que tomé. Ocultar mi éxito no fue cobardía. Fue estrategia. Defenderme no fue crueldad. Fue necesidad. Compartir mi historia no fue venganza. Fue sanación. Cada paso me llevó exactamente donde necesitaba estar. En paz. En poder. En mi propia verdad. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de una seguidora. Decía que gracias a mi historia había dejado un matrimonio abusivo. Que estaba estudiando contabilidad. Que había comprado su primer departamento. Que por primera vez en 52 años se sentía dueña de su vida. Que yo le salvé. Le respondí que ella se salvó sola. Que yo solo le mostré que era posible. Que la fuerza siempre estuvo en ella. Miré el mar. Las olas seguían su ritmo eterno. Viniendo. Yendo. Consistentes. Confiables. Así era mi vida ahora. Predecible en lo mejor. Tranquila. Plena. Nadie podía quitarme esto. Había construido algo que ninguna traición podía destruir. Un imperio no solo de propiedades y dinero. Un imperio de dignidad. De autorrespeto. De paz interior. Rafael me escribió al día siguiente. Decía que había pensado toda la noche. Que quería hacer algo importante. Quería estudiar trabajo social. Especializarse en ayudar a familias a reconstruir relaciones rotas. Usar su experiencia como ejemplo. Enseñar a otros hijos a no cometer sus errores. Enseñar a otras madres a establecer límites antes de que sea tarde. Le respondí que me parecía perfecto. Que lo apoyaría. No con dinero. Con consejo. Con conexiones. Con sabiduría. La fundación seguía creciendo. Abrimos un programa nuevo. Ayudábamos a mujeres a invertir sus primeros ahorros. Les enseñábamos lo que yo aprendí en 40 años. Cómo comprar propiedades pequeñas. Cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. Cómo construir seguridad financiera paso a paso.
Veíamos resultados increíbles. Mujeres que llegaban sin nada. En 2 años tenían ahorros. En 5, propiedades. La transformación era real. Recibí un reconocimiento del gobierno. Un premio a mujeres empresarias y filántropas destacadas. La ceremonia fue en el Palacio Nacional. Había cientos de personas importantes. Políticos, empresarios, celebridades. Y yo, una mujer de 66 años que solo quiso vivir con dignidad, que solo quiso que la respetaran, que convirtió su dolor en propósito. En el discurso conté mi historia resumida. Cada traición, cada decisión, cada victoria. Terminé con un mensaje claro. Para las mujeres que me escuchaban. Nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderte. Para empezar de nuevo. Para construir algo tuyo. No importa tu edad. No importa cuánto perdiste. No importa quién te traicionó. Siempre puedes levantarte. Siempre puedes reconstruir. Siempre puedes elegir tu dignidad sobre la comodidad de otros. El auditorio se puso de pie. Aplausos que duraron minutos. Rafael estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Hoy tengo 67 años. Vivo en mi casa de la playa. Escribo cada mañana. Dirijo mi fundación. Doy conferencias. Ayudo a mujeres. Camino por la playa. Leo buenos libros. Tomo vino viendo atardeceres. Tengo paz. Tengo propósito. Tengo poder. No el poder que destruye. El poder que construye. El poder que sana. El poder que transforma. Rafael y yo hablamos cada semana. Nos vemos cada mes. Nuestra relación no es perfecta. Probablemente nunca lo será. Pero es honesta. Es respetuosa. Es real. Él ya no es el hijo que me expulsó. Yo ya no soy la madre que todo permitía. Somos 2 personas que eligieron sanar. Que eligieron crecer. Que eligieron construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, quiero decirte algo. Si alguien te desprecia. Si alguien abusa de tu generosidad. Si alguien te trata como invisible. No tienes que aguantarlo. No importa quién sea. Familia. Pareja. Hijos. Nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad. Tú vales. Tu trabajo vale. Tu esfuerzo vale. Defiéndelo. Protégelo. Construye tu propio poder. Silencioso si es necesario. Pero construye. Y recuerda esto. La mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es construirte tan fuerte, tan completa, tan en paz, que ya no necesites venganza. Que vivas tan bien que su ausencia sea irrelevante. Que encuentres tanta felicidad que su arrepentimiento sea solo un detalle. No un requisito. Esa es la verdadera victoria. Esa es la verdadera libertad. Yo la encontré. Después de 63 años siendo invisible. Después de 40 años sacrificándome. Después de ser expulsada a la calle. La encontré. Y si yo pude, tú también puedes. No estás sola. Nunca estuviste sola. Somos millones. Reconstruyéndonos. Levantándonos. Eligiendo nuestra dignidad. Cada día. Una decisión a la vez. Esta fue mi historia. La historia de cómo me jubilé, escondí mi fortuna, fui traicionada y me levanté más fuerte que nunca. La historia de cómo el silencio se convirtió en mi mayor poder. Y cómo ese poder me dio la vida que siempre merecí. Una vida de paz. De propósito. De libertad absoluta. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitármela jamás.